5 de mayo. El castillo. Se han disipado ya las primeras luces de la madrugada y el sol está muy alto sobre el distante horizonte, que parece mellado. No sé si a causa de los árboles o las colinas, ya que está tan lejos que las cosas, grandes o pequeñas, se confunden. No tengo sueño, y dado que mañana nadie va a llamarme hasta que me despierte, escribiré hasta que me entre sueño. Como debo anotar muchas cosas extrañas, para que el que las lea no crea que antes de salir de Bistrita cené demasiado, describiré en qué consistió exactamente mi cena. Tomé lo que aquí llaman filete de salteador, trozos de tocino, cebolla y carne de vaca, sazonados con pimentón y asados al fuego ensartados en varillas, al estilo sencillo de la carne para gato que se vende en las calles de Londres. El vino fue un medias dorado, que produce un raro picor en la lengua que, sin embargo, no resulta desagradable. Solo tomé un par de vasos y nada más. Cuando subí a la diligencia, el cochero todavía no había ocupado su puesto en el pescante. Estaba charlando con mi patrona. Evidentemente hablaban de mí, porque de vez en cuando me miraban, y algunas de las personas que estaban sentadas junto a la puerta de la posada en un banco que ellos llaman con un nombre que significa el que lleva la palabra, se acercaban a escuchar y luego me miraban, casi todos con lástima. Pude oír unas cuantas palabras repetidas con frecuencia, palabras extrañas, ya que estaban representadas varias nacionalidades en el grupo, de modo que saqué discretamente de la cartera mi diccionario políglota y las busqué. Confieso que no eran nada alentadoras, pues entre otras estaban ordo, satán, pocol, infierno, stregoica, bruja, broloc y bloxlac. Ambas significan lo mismo, una especie de hombre lobo o vampiro, solo que una es eslovaca y la otra serbia. Memoria, debo preguntar al conde acerca de estas supersticiones. Cuando nos pusimos en marcha, la multitud reunida a la puerta de la posada, que había crecido considerablemente, se santiguó y me señaló con 2 dedos. Con cierta dificultad logré pedirle a uno de mis compañeros de viaje que me contara lo que querían decir. Al principio no quiso contestarme, pero al enterarse de que yo era inglés, me explicó que se trataba de un hechizo o protección contra el mal de ojo. No resultaba muy agradable para mí, dado que en aquel momento partía hacia un lugar desconocido para reunirme con un hombre al que nunca había visto. Pero todos parecían tan bondadosos, tan afligidos y tan comprensivos, que no pude por menos de sentirme conmovido. Nunca olvidaré el último vislumbre que tuve de la posada, con su multitud de figuras pintorescas santiguándose bajo la amplia arcada de la entrada, sobre un fondo de abundante follaje formado por adelfas y naranjos plantados en cubas verdes agrupadas en el centro del patio. Entonces, nuestro cochero, cuyos amplios calzones de lino cubrían toda la parte delantera del pescante, que ellos llaman gotza, hizo restallar su gran látigo sobre los 4 caballos pequeños, enganchados por parejas, y nos pusimos en camino. Pronto perdí de vista y olvidé los miedos espectrales ante la belleza del paisaje por el que discurríamos. No obstante, de haber conocido el idioma o los idiomas que hablaban mis compañeros de viaje, posiblemente no me habría resultado tan fácil librarme de ellos. Ante nosotros se extendía una tierra verde y en pendiente, poblada de selvas y bosques, con escarpados cerros coronados por grupos de árboles o alguna granja, cuyo hastial blanco miraba hacia la carretera.
Había por todas partes una cantidad desconcertante de frutales en flor, manzanos, ciruelos, perales, cerezos, y según pasábamos pude comprobar que la hierba verde que crecía bajo los árboles estaba salpicada de pétalos caídos. La carretera discurría por entre esas verdes colinas de lo que aquí llaman Mittelland, perdiéndose al doblar una curva cubierta de hierba, cuando no la ocultaban las copas dispersas de algún bosque de pinos, que de cuando en cuando descendía por las laderas como una lengua de fuego. A pesar de que el camino era accidentado, parecíamos volar con una prisa febril. Entonces yo no entendía el porqué de tanta prisa, pero era evidente que el cochero estaba empeñado en llegar a Borgo Prund sin pérdida de tiempo. Me dijeron que durante el verano esta ruta es excelente, pero que todavía no la habían reparado tras las últimas nevadas del invierno. En ese sentido, es diferente a la mayoría de carreteras de los Cárpatos, pues existe una vieja tradición según la cual no hay que conservarlas en demasiado buen estado. Antaño los hospodares tenían el mayor cuidado de no repararlas, por miedo a que los turcos creyeran que se estaban preparando para introducir tropas extranjeras, y de esta manera acelerar una guerra que siempre estaba a punto de estallar. Más allá de las voluminosas colinas verdes de la Mittelland, se elevaban enormes laderas boscosas que llegaban hasta las alturas más escarpadas de los propios Cárpatos. Se erguían imponentes a derecha e izquierda de nosotros, y el sol de la tarde, que caía de lleno sobre ellas, hacía resaltar toda una bella gama de espléndidos colores, azul oscuro y púrpura en la oscuridad de las cumbres, verde y marrón donde se mezclaban las rocas con la hierba. Venía a continuación una interminable perspectiva de rocas dentadas y riscos puntiagudos, que se perdían en la lejanía, donde se alzaban grandiosas las cimas nevadas. Aquí y allá aparecían enormes hendiduras en las montañas, por las que, al ponerse el sol, veíamos de cuando en cuando el destello blanco de alguna cascada. Al contornear el pie de una colina, uno de mis compañeros me tocó el brazo, señalándome el altivo pico cubierto de nieve de una montaña que, mientras serpenteábamos por aquel sinuoso camino, pareció surgir de pronto delante de nosotros. «Mire, el Isten Sek, el trono de Dios», y se santiguó fervorosamente. Mientras proseguíamos nuestro interminable camino y el sol se hundía cada vez más a nuestras espaldas, empezaron a envolvernos las sombras vespertinas. Este efecto se acentuaba todavía más por el hecho de que el ocaso se demoraba en la cumbre nevada de la montaña, que parecía brillar con un suave y frío tono rosado. De vez en cuando nos cruzábamos con checos y eslovacos, todos ellos con atuendos pintorescos, y observé que en ellos estaba muy extendido el bocio. Al borde del camino había numerosas cruces, y cada vez que pasábamos delante de alguna, mis compañeros de viaje se santiguaban. De cuando en cuando veíamos algún campesino o campesina arrodillados ante una capilla, y ni siquiera se volvían al pasar nosotros, sino que, absortos en su devoción, parecían no tener ojos ni oídos para el mundo exterior. Había muchas cosas que eran nuevas para mí, por ejemplo, los salmiares en los árboles, o los grupos de abedules rezumantes diseminados aquí y allá, sus troncos blancos brillando como la plata entre el suave verdor de las hojas. De vez en cuando nos cruzábamos con una Leiter-Pagen, típica carretera de campesino, de espinazo largo y sinuoso como una serpiente, calculado para adaptarse a las irregularidades del camino.
En ellas siempre iba sentado un grupo numeroso de campesinos de regreso al hogar, cubiertos con pieles de cordero, blancas las de los checos y de colores las de los eslovacos, llevando estos últimos a modo de lanza largos bastones con un hacha en el extremo. Al caer la tarde comenzó a hacer mucho frío y el avance del crepúsculo pareció sumir en una especie de oscura nebulosidad la penumbra de los árboles, robles, hayas y pinos, aunque a medida que ascendíamos hacia el collado, en los profundos valles que discurrían entre las estribaciones de las colinas, los oscuros abetos destacaban sobre un fondo de nieve recién caída. A veces, cuando la carretera cruzaba los pinares, que en la oscuridad parecían cerrarse sobre nosotros, las grandes masas grisáceas que cubrían los árboles producían un efecto particularmente extraño y solemne, que avivaba los pensamientos y lúgubres fantasías surgidos al atardecer, cuando la puesta de sol ponía de relieve las fantasmales formas de las nubes que, en los Cárpatos, parecen serpentear incesantemente entre los valles. En ocasiones las colinas eran tan escarpadas que, pese a la prisa del cochero, los caballos tenían que ir al paso. Me hubiera gustado bajarme de la diligencia y subirlas a pie, como hacemos en mi país, pero el cochero no quiso ni oír hablar de eso. No, no, dijo, por aquí no debe caminar, los perros son demasiado feroces. Y luego añadió lo que para él debía ser evidentemente una broma macabra, ya que se volvió para captar la sonrisa aprobadora de los demás. Ya tendrá usted bastantes problemas esta noche antes de acostarse. Solo se detuvo una vez momentáneamente para encender los faroles. Al hacerse de noche, los pasajeros parecieron ponerse algo nerviosos y siguieron hablando con él, uno tras otro, como instándole a que apresurara el paso. El cochero fustigó despiadadamente a los caballos con su largo látigo y con frenéticos gritos de aliento los urgió a hacer mayores esfuerzos. Entonces, en medio de la oscuridad, creí distinguir delante de nosotros una especie de claridad grisácea, como si hubiera una hendidura en las colinas. El nerviosismo de los pasajeros aumentó. La diligencia rodaba alocadamente sobre sus grandes ballestas de cuero y se balanceaba de un lado a otro como un barco sacudido por una mar agitada. Tuve que sujetarme. El camino fue allanándose y parecía que voláramos. Luego las montañas fueron acercándose a nosotros por ambos lados, pareciendo que nos amenazaban. Estábamos entrando en el collado Borgo. Uno tras otro, varios pasajeros me ofrecieron regalos, insistiendo con tal vehemencia que no pude negarme. Eran sin duda extraños y muy variados, pero todos ellos me fueron entregados con ingenuidad y buena fe, con palabras amables, hasta con bendiciones, y con esa extraña mezcla de gestos temerosos que había visto a la entrada del hotel de Bistrita, la señal de la cruz y la protección contra el mal de ojo. Luego, mientras seguíamos avanzando a toda marcha, el cochero se inclinó hacia adelante y los pasajeros, estirando el cuello, se asomaron a uno y otro lado del coche para escrutar con impaciencia la oscuridad. Era evidente que estaba sucediendo algo emocionante o esperaban que sucediese. Y aunque pregunté a cada uno de los pasajeros, ninguno me dio la más mínima explicación. Ese estado de nerviosismo continuó durante un buen rato, hasta que finalmente apareció ante nosotros el collado, que se abría por el este. Nubes amenazadoras se desplazaban sobre nuestras cabezas, y en el aire había una sensación densa y opresiva de tormenta.
Parecía que hubiera dos atmósferas distintas en cada vertiente de la cadena montañosa, y que nosotros nos dispusiéramos a entrar en la tormentosa. Inmediatamente me puse a buscar con la mirada el vehículo que me conduciría hasta el conde. De un momento a otro esperaba divisar entre la negrura el brillo de unos faroles, pero todo estaba oscuro. La única luz que percibíamos la proyectaban los rayos parpadeantes de nuestros faroles, y sobre ella se elevaba, en forma de nube blanca, el vaho producido por nuestros extenuados caballos. Eso nos permitía distinguir el camino arenoso que se extendía ante nosotros en toda su blancura, mas en él no había señales de ningún otro vehículo. Con un suspiro de alivio, que parecía una burla a mi decepción, los pasajeros retrocedieron. Cuando reflexionaba sobre lo que me convendría hacer, el cochero, consultando su reloj, dijo a los demás viajeros algo que apenas pude oír, ya que lo hizo discretamente y en voz baja. Creo que dijo: 1 hora antes de lo previsto. Luego, volviéndose hacia mí, dijo en un alemán todavía peor que el mío: aquí no hay ningún carruaje. Después de todo, no le espera nadie, Herr. Tendrá que venirse a Bukovina y regresar mañana o pasado, mejor pasado mañana. Mientras hablaba, los caballos comenzaron a relinchar, a resoplar y a corcovear furiosamente, de modo que el cochero tuvo que sujetarlos. A continuación, mientras los campesinos gritaban a coro santiguándose, llegó una calesa tirada por 4 caballos, nos adelantó y se acercó a la diligencia. A la luz de nuestros faroles, cuyos rayos caían sobre los caballos, pude observar que se trataba de unos animales espléndidos, negros como el carbón. Los guiaba un hombre de elevada estatura, con una larga barba de color castaño y un gran sombrero negro que le ocultaba el rostro. Cuando se volvió hacia nosotros, solo pude ver el destello de un par de ojos muy brillantes, que a la luz del farol me parecieron rojos. «Esta noche ha llegado pronto, amigo», le dijo al cochero. «El Herr inglés tenía prisa», respondió el cochero tartamudeando, a lo que el recién llegado replicó: «Por eso, supongo, pretendía usted que continuara hasta Bukovina. No puede engañarme, amigo, sé demasiado, y mis caballos son veloces». Aunque sonreía al hablar, a la luz de nuestros faroles la expresión de su boca era dura, con labios muy rojos y dientes afilados, tan blancos como el marfil. Uno de mis compañeros susurró a otro el verso de Leonora, de Burger: «Den die Toten reiten schnell», porque los muertos viajan deprisa. El cochero recién llegado le oyó, evidentemente, ya que alzó la mirada con una sonrisa resplandeciente. El pasajero volvió el rostro, al tiempo que extendió 2 dedos y se santiguó. «Deme el equipaje del Herr», dijo el conductor de la calesa. Le dieron mis bolsas con excesiva prontitud y él las metió en la calesa. A continuación descendí de la diligencia y el conductor de la calesa, que se encontraba a su costado, me ayudó a subir, haciéndome del brazo con una mano que me pareció de acero. La fuerza de aquel hombre debía de ser prodigiosa. Sin pronunciar palabra, tiró de las riendas, los caballos dieron media vuelta y nos adentramos rápidamente en las tinieblas del collado. Al mirar hacia atrás, vi de nuevo el vaho que despedían los caballos de la diligencia a la luz de los faroles, sobre la que se recortaban las siluetas de mis antiguos compañeros de viaje santiguándose. Luego el cochero hizo restallar su látigo y dio voces a sus caballos, que prosiguieron su camino a Bukovina. Cuando les vi desaparecer entre la oscuridad,
sentí un escalofrío inesperado y me invadió una sensación de soledad. Mas el cochero me echó una capa sobre los hombros y me puso una manta en las rodillas, diciéndome en excelente alemán: «La noche es fría, mein Herr, y mi amo el conde me ha ordenado que cuide de usted. Bajo el asiento hay un frasco de Slivovitz, aguardiente de ciruelas del país, por si lo necesita». Aunque no lo probé, era un alivio saber que estaba allí, de todos modos. Me sentía algo raro y bastante asustado. Creo que de haber tenido cualquier otra alternativa, la hubiera adoptado, en lugar de proseguir aquel viaje nocturno rumbo a lo desconocido. El carruaje avanzaba en línea recta a muy buen paso. De pronto giró bruscamente y tomó otro camino igualmente recto. Tuve la impresión de que pasábamos una y otra vez por el mismo sitio, de modo que me fijé en algunos salientes para tomarlos como referencia, y comprobé que así era. Me habría gustado preguntarle al cochero qué significaba todo aquello, mas la verdad es que me dio miedo, pues pensé que en la situación en que me hallaba, de nada hubieran servido mis protestas si él tenía la intención de demorarse. Más tarde, no obstante, sentí curiosidad por saber cuánto tiempo había pasado, y encendí una cerilla, al resplandor de cuya llama consulté mi reloj. Faltaban unos minutos para la medianoche. Eso me produjo una especie de conmoción, pues supongo que mis recientes experiencias me hicieron recordar la superstición generalizada acerca de la medianoche. Quedé a la expectativa, presa de una malsana sensación de incertidumbre. Entonces empezó a ladrar un perro en alguna granja lejana carretera abajo. Era un gemido prolongado, angustioso, como de terror. Le contestó otro perro, y luego otro y otro más, hasta que, llevados por el viento, que en aquellos momentos soplaba suavemente por el collado, comenzó una serie de aullidos frenéticos, que parecían proceder de todos los ámbitos del país, hasta donde la imaginación podía captarlos a través de la penumbra de la noche. Al primer aullido los caballos se encabritaron, mas el cochero los tranquilizó, hablándoles con dulzura, aunque temblaban y sudaban como si huyeran a causa de algún susto inesperado. Después, a lo lejos, procedentes de las montañas de uno y otro lado, se oyeron unos aullidos más agudos, de lobos, que nos afectaron por igual a los caballos y a mí, pues yo estuve a punto de saltar de la caleza y echar a correr, mientras que ellos volvieron a encabritarse y a corcovear con tal furia que el cochero tuvo que emplear todas sus fuerzas para evitar que se desbocaran. Unos minutos más tarde, no obstante, mis oídos acabaron por acostumbrarse a aquel sonido, y los caballos se tranquilizaron tanto que el cochero pudo descender y acercarse a ellos. Los acarició y apaciguó, susurrándoles algo en las orejas, como he oído decir que hacen los domadores de caballos. El efecto fue extraordinario. Con las caricias se volvieron otra vez dóciles, aunque seguían temblando. El cochero tomó asiento de nuevo y, sacudiendo las riendas, reemprendió la marcha a gran velocidad. Esta vez, al llegar al otro lado del collado, tomó de pronto un camino estrecho que torcía bruscamente a la derecha. Pronto nos vimos rodeados de árboles, que en algunos lugares formaban una especie de bóveda por encima de nosotros, como si atravesáramos un túnel, y una vez más, grandes y escarpados peñascos nos vigilaban a ambos lados amenazadores. Aunque estábamos a cubierto, podíamos oír el viento que se estaba levantando, que gemía y silbaba entre las rocas, y veíamos quebrarse a nuestro paso las ramas de los árboles. El frío fue haciéndose cada vez más intenso y empezó a caer una nieve fina, en forma de polvo,
que no tardó en cubrirlo todo con un manto blanco. El intenso viento seguía trayéndonos los ladridos de los perros, que iban debilitándose a medida que avanzábamos. Los aullidos de los lobos cada vez parecían más cercanos, como si nos estuviesen rodeando por todas partes. Yo estaba cada vez más asustado y los caballos compartían mi miedo. El cochero, sin embargo, no estaba preocupado en lo más mínimo. Seguía mirando a derecha e izquierda, aunque yo no podía ver nada en medio de aquella oscuridad. De pronto atisbé a lo lejos, a nuestra izquierda, una vacilante llama azul casi imperceptible. El cochero la vio al mismo tiempo que yo, pues detuvo de inmediato los caballos y, saltando a tierra, desapareció en la oscuridad. Yo no sabía qué hacer, y menos aún con los lobos aullando cada vez más cerca, pero mientras me lo pensaba, de repente reapareció el cochero, tomó asiento y, sin decir palabra, reanudamos la marcha. Puede que me quedara dormido y soñara aquel incidente, pues creo que se repitió una y otra vez en mi sueño, y ahora lo recuerdo como una especie de pesadilla espantosa. En una ocasión la llama me pareció tan próxima a la carretera que aún en la oscuridad que nos rodeaba pude observar los movimientos del cochero. Se dirigió rápidamente al lugar de donde surgía la llama, tan débil que apenas iluminaba a su alrededor, y recogiendo unas cuantas piedras formó con ellas una especie de dibujo. Entonces se produjo un extraño efecto óptico. Al interponerse el cochero entre la llama y yo, no la tapó, sino que yo pude seguir contemplando su espectral parpadeo. Eso me sobresaltó, mas como el efecto fue pasajero, me dije que mis ojos me engañaban de tanto forzarlos en la oscuridad. Después dejaron de verse las llamas azules durante un buen rato y continuamos viajando velozmente en la oscuridad, mientras los lobos aullaban en torno nuestro, como si nos siguieran en círculo. Finalmente el cochero volvió a detenerse y se alejó más que otras veces. Durante su ausencia, los caballos se pusieron a temblar más que nunca, y a resoplar y relinchar, presos del pánico. No podía comprender la causa, ya que habían cesado los aullidos de los lobos, mas entonces, entre unas nubes negras, apareció la luna por detrás de la cresta dentada de un peñasco poblado de pinos que sobresalía amenazadoramente, y a su luz pude ver que estábamos rodeados de lobos, de miembros largos y vigorosos y cuerpo peludo, que nos mostraban sus blancos colmillos y sus colgantes lenguas rojas. En medio de aquel lúgubre silencio resultaban 100 veces más terribles que cuando aullaban. Por mi parte, sentí que el miedo me paralizaba. Solo cuando un hombre se enfrenta cara a cara con tales horrores puede comprender su verdadera importancia. Los lobos se pusieron a aullar de nuevo todos a una, como si la luna hubiese ejercido sobre ellos algún raro influjo. Los caballos brincaron y se encabritaron, mirando a su alrededor con ojos desorbitados que inspiraban lástima. Mas el terrorífico cerco viviente los rodeaba por todas partes y se vieron forzados a permanecer en su interior. Grité al cochero que regresara, pues supuse que nuestra única oportunidad consistía en tratar de romper el cerco, ayudándole a acercarse. Chillé y golpeé el costado de la caleza, con la esperanza de que el ruido asustara a los lobos que había por aquel lado, lo que daría ocasión al cochero de llegar hasta el coche. Ignoro cómo lo consiguió, pero el caso es que le oí alzar la voz en tono imperioso, y al mirar en la dirección de la que provenía el sonido, le vi de pie en medio del camino, agitando los brazos como si apartara algún obstáculo intangible. Los lobos retrocedieron más y más. En ese mismo momento, un nubarrón ocultó la luna y de nuevo quedamos sumidos en la más completa oscuridad.
Cuando mis ojos se acostumbraron a ella, el cochero estaba subiendo al pescante, y los lobos habían desaparecido. Todo era tan extraño y misterioso que me embargó un miedo espantoso, y no me atreví a hablar ni a moverme. El viaje se me hacía interminable en medio de aquella oscuridad casi absoluta, pues las nubes al desplazarse ocultaban la luna. Seguimos ascendiendo, aunque con ocasionales tramos de rápido descenso. De pronto me di cuenta de que el cochero estaba deteniendo los caballos en el patio de un inmenso castillo en ruinas, de cuyos altos ventanales ennegrecidos no salía ni un solo rayo de luz, y cuyas derruidas almenas recortaban sus cerradas siluetas contra el cielo iluminado por la luna.